y o que también en el chat vayan escribiendo y cuando yo llegue a esas pausas, pues leo y hago comentarios al respecto, respondo lo que haya que responder. ¿Ok? Entonces, ya sin ir mucho más explicación, sin mucha más introducción, ciencia y arte de la intuición. Ciencia, porque como le digo, voy a hablar un poco de los trasfondos y explicaciones, digamos, que se han ido dando a la intuición desde la ciencia. Y también arte, porque el arte en parte es algo que no del todo se puede medir, pero que uno sabe que es una expresión de uno mismo, que es parte de uno mismo, lo que uno está plasmando en el arte, y en parte la intuición es eso, ¿no? El entrenarlo o el conectar con ella va a ser un camino que nunca va a ser igual entre una persona y otra. Pueden haber algunos recursos en común, obviamente, algunas estrategias en común, pero eh, siempre es un camino muy único y un camino muy único también al que te va a guiar la intuición una vez que tú la despiertas y te empiezas a dejar guiar bien por ella, ¿ok? Entonces, vamos aquí a expandir esto. Ya he comentado varias veces mi perfil, soy psicólogo, también instructor certificado de yoga. También actualmente estoy activo ofreciendo sesiones de counseling, de psicoterapia. Estudios avanzados en yoga medicinal, psiconeuroinmunología, conexión mente-cuerpo, desde varias ramas, varias formaciones y pues varios años de experiencia aplicando esto en mí y en otros. Y también explicándolo también en un montón de escritos a distintos blogs y páginas web. Entonces, ¿qué es la intuición? Mensajes desde el alma, una fuente de sabiduría única y a la vez transpersonal. Única porque cada quien puede tener esa voz, una voz única, incluso en los mismos momentos, compartiendo juntos un mismo lugar, pero a la vez es transpersonal, va un poco más allá de nosotros, ¿sí? O va más allá de los incluso constructos mentales individuales. Eso es muy importante de acotar porque precisamente nosotros hoy en día, y eso lo he enseñado en clases anteriores, como que nos han enseñado a vivir muy desde la programación mental, desde la mente masculina, lo racional, pero justamente la intuición nos abre a tener que pensar o ir un poco más allá de eso, ¿sí? Tener una visión, una perspectiva o abrirse una perspectiva en la que a veces no tenemos el control, el conocimiento de por qué es que sentimos esto, por qué esto podría ser mejor, pero que muchas veces cuando tomamos la decisión de seguir la intuición, pues en primer lugar podemos encontrar mayor paz mental, aunque a veces nos tome coraje tomar esas decisiones, pero luego encontramos mayor paz mental y aparte, bueno, nos abre casi siempre la oportunidad o el camino a soluciones o estados de vida que terminan siendo mejores, aunque nosotros no teníamos idea de que pudiese ser así. Eh, entonces, yo quisiera saber, tiene una esencia espiritual o muy etérea, pero a la vez arraigada en el cuerpo y se puede entrenar. Esto sí, aunque no haya quizá una ciencia que explique completamente cómo funciona, pero el punto es que sí se puede entrenar, sí se puede trabajar para ir despertando de los que ya lo tienen, sobre todo en el caso de las mujeres, saber cómo equilibrarla, que no las, a veces, como se dice en inglés, overwhelm, que no las sobrepase, que no las sobrecargue y que sientan que se sobrecargan de estas sensaciones, de este sexto sentido. Entonces quisiera que mientras yo estoy aquí explicando cómo la intuición puede ser algo tan personal y único para cada quien, que si pueden ir escribiendo en el chat, pues experiencias de ustedes o sí, momentos, aprendizajes significativos en relación a la intuición, en algún momento que hayan aprendido o sea, que hayan seguido su intuición en una situación muy particular o muy difícil de explicarse y terminó pues teniendo un sentido, terminó teniendo la razón. Eh, Cualquier experiencia significativa para ustedes de la intuición pueden irla comentando, ¿ok? Eso puede ayudarme a complementar lo que voy a ir explicando en el transcurso de la clase. Entonces, mensaje de la intuición, sus características.
Entonces, ¿cómo son las intuiciones? Esto primero para irlas entendiendo e ir diferenciando de otras cosas, otro tipo de pensamiento, de ideas que no son tan, tan, tan intuiciones, ¿no? Quizás tenga una pizca de eso a veces, pero no son lo que estamos queriendo explicar o en lo que nos estamos enfocando. Entonces, número uno, las intuiciones son difíciles de racionalizar o poner palabras precisas. ¿Ok? A veces podemos sí tener la inteligencia de ponerle palabras, pero igual no, nunca va a ser suficiente para explicar todo lo que uno siente y todo lo que uno está percibiendo mentalmente, tener una intuición. Son claras para la conciencia, aunque cuesta encontrar causa o propósito en el momento. O sea, a veces uno puede sentir cosas de que, oye, a mí me provoca salir de aquí o a mí me provoca hacer algo distinto a lo que estoy acostumbrado a hacer o a lo que me están diciendo o algo me huele mal aquí, no sé qué es. ¿Ok? Entonces, a veces ese no saber puede ser por muchas resistencias de la mente eh, o también a veces, y lo que comento aquí abajo, no tener el coraje a veces de indagar más allá, porque muchas veces las respuestas van saliendo y van saliendo, ¿sí? Pero no siempre está ahí en la superficie y bueno, pero por lo menos la conciencia va a estar clara de que, mira, que hay un mensaje importante y esto yo lo debería seguir o por lo menos prestarle mucha atención. Inmediata o como dicen por ahí, a la velocidad de Dios, porque incluso más que la velocidad de la luz, esos mensajes que nosotros a veces percibimos de cosas a través de la intuición. Pueden contener conocimiento o información no presente en constructos mentales propios. Eh, Muy presente a conectar con el soma, con esto me refiero al cuerpo. O sea, una forma muy buena de entrenar, el despertar la intuición es meditar con el cuerpo, si tienes algún síntoma o problema de salud, como escuchar a qué lo asocias, ya sea en causa como en propósito. Y el cuerpo, así uno se haga loco, el cuerpo va a responder, ¿ok? En eso son quizás más fuertes las mujeres, pero nosotros los hombres también podemos trabajar eso. Esto es muy importante, siempre está conectado a un sentido evolutivo, tanto biológico como espiritual. O sea, sentido evolutivo espiritual de evolución de conciencia, de quizás ir más allá de lo que simplemente estás haciendo el día a día, de tu programación diaria, lo que es tu rutina, porque la intuición muchas veces te hace salir de la zona de confort y biológico porque también, pues sobre todo, por ejemplo, el instinto materno, tienen esa intuición a veces de que saben lo que el bebé quiere, saben lo que el bebé necesita, o están en una situación de riesgo y se le ocurren ideas de cómo improvisar, qué, qué hacer para atender esa situación en específico. Y entonces también está ese sentido evolutivo, pues, de preservar la especie. Pero es importante aclarar que no es solo eso, o sea, también tiene la dimensión espiritual o de ir más allá, porque a veces la intuición precisamente nos puede empujar, es como una paradoja, ¿no? Porque a veces nos puede ayudar en situaciones de supervivencia, pero en otras veces nos puede invitar a salir de esa zona de confort, esa zona chévere en la que estamos estables y muchas veces, a veces esa intuición más bien no está, más bien esa intuición, digamos, espiritual o evolutiva espiritual nos está advirtiendo de potenciales riesgos a futuro. Eh, Así que de alguna forma también es de preservar la especie, la supervivencia, pero más allá, no es del simple, no es del miedo a la muerte, sino atreverse a vivir y seguir avanzando. También puede emerger en sueños, por supuesto, y es necesaria para la interpretación de los mismos. Eso es otra forma muy buena de entrenarla, que es que tú empieces a anotar tus sueños, idealmente pues apenas te despiertas, y conforme vas haciendo eso, pues también puedes ir sincerándote sobre qué significa cada cosa y no subestimar nada. Yo que soy psicólogo, pues tuvimos un tiempo estudiando psicoanálisis y uno de los libros principales que uno lee al estar en esa materia es Interpretación de los Sueños y es uno de los primeros libros de Freud. Y entonces
a veces con unos simbolismos de algo pequeño del sueño está una ventana para encontrar el significado de todo. Sí, porque está como la elaboración, porque el alma o la mente te envía un mensaje a través de los sueños, pero si ese mensaje es muy bravo para la conciencia racional de aceptar, entonces hace lo que se llama elaboración secundaria, que es como que lo maquilla, ¿no? Y de ahí es que los sueños, pues con la libertad del mundo de la mente, puedan ser tan creativos, tan locos a veces, ¿no? Pero detrás de esa locura hay verdades a veces muy fuertes. Y entonces, pero es la intuición, quizás con la ayuda de alguien entrenado en eso, es la intuición que ayuda a traspasar ese velo. Entonces, la emocionalidad y salud, tanto mental como física, lo apagan o turban, ¿sí? No solo lo apagan, sino que lo turban en el sentido de que tú puedes tener una intuición, es verdad, sobre todo las mujeres, pero la emocionalidad, tus programaciones, tu reactividad ante esa intuición y también la salud incluso física, porque la inflamación del nervio vago, el estado de salud física, los remanentes del estrés que van quedando en el cuerpo, eso también tiene un impacto en cómo manejamos las intuiciones y las sensaciones que nos vienen con ellas. Sus mensajes pueden ser integrados a las emociones, sentido común y conocimiento para la toma de decisiones. Yo un poco desde la experiencia personal, yo sobre todo cuando con prácticas meditativas, yoga y también a desarrollar esa extrasensorialidad, un momento en que sí, a mí se me venían así ideas muy parecidas o intuiciones o muy parecidas, pero yo obviamente con ese, digamos, afán, esa emoción de estar sintiendo eso, a veces tomaba esas decisiones, pero sin tomar en cuenta otras cosas, ¿no? Algunas cosas de sentido común y de necesidades de contexto. Eh, entonces, pero después con el tiempo fue aprendiendo que, oh, uno puede tener una idea, una semilla de algo, de propósito, pero uno también ha de evaluar las emociones, cómo las usas para canalizarte a través de eso, también evaluar los contextos personales inmediatos, así como sociales, colectivos, para ver cómo seguir esa intuición. ¿Ok? Es una frecuencia o conexión a sostener, tanto para sentirla como llevar acciones a cabo. O sea, principalmente en los hombres, voy a mencionar ya luego, quizás un poco más de detalle, que nosotros, nuestro desafío es más despertar esa intuición, sobre todo en este mundo que favorece puro la mente racional y programada. Y en el caso de las mujeres es más como equilibrar eso. ¿Ok? Pero igual es como no solo despertar la antena, sino estar como alineado o una vía de congruencia suficiente para nosotros poder a veces tomar las acciones que nuestra intuición, nuestro propósito nos dice. Sí, porque si de repente somos muy psíquicos, pero no cuidamos algunas cosas en el plano físico, igual que queramos hacer muchas cosas o tengamos mucha sensibilidad, no vamos a poder encauzar de manera efectiva todo eso. Bien, que no son intuiciones, importante diferenciar. Número uno, simples impulsividades. Sé que la intuición es rápida, pero algunas, o sea, reactividades emocionales, ya sea de ira o de tristeza eh, o de llanto o algunas otras emociones intensas, no son per se eso, ¿ok? También la falta de aplicación práctica o relación a la aquí y ahora. Sí, nosotros podemos tener sueños o intuiciones de algo, pero eso siempre va a ser algo que esté asociado a lo que nosotros podemos hacer. ¿Ok? Incluso en muchas ocasiones, como explico aquí abajo, puede estar la semilla de la intuición allí, pero está contaminado de fantasía o de sexo de emocionalidad o de patrones mentales que no permiten que se exprese completamente lo que verdaderamente ese mensaje intuitivo quiere dar. También no respetan a la humanidad y sus valores. Que, por ejemplo, yo tengo la intuición que si mato a alguien o si robo a alguien voy a tener algún beneficio, no. Aún si tú sientes alguna idea al respecto,
También la intuición, si tú profundizas un poco más, te va a indicar un camino más correcto, porque como digo, tiene una relación con la supervivencia y no solo individual. La supervivencia y la evolución. Falta de sentido común, más o menos lo mismo que explico aquí arriba. Creencias basadas en dogmas, a veces, sobre todo personas espirituales o religiosas, pueden asociar que algunas creencias es porque Dios se las dijo, algo así, pero más bien a veces son patrones cerrados de la mente. Hay que ser juiciosos con eso. Y también pensamientos recurrentes y ansiosos. Como digo, a veces todo esto puede partir de una semilla intuitiva, ¿verdad? De una verdad así sea muy pequeña, pero que se contamina con lo demás que la persona no es capaz de contener o controlar adecuadamente en sí misma. Que esto ya lo expliqué en una de las clases pasadas, pero bueno, hacer un pequeño repaso. Algunos tipos y formas de funcionamiento. Está la comunicacional telepática, con todos estos detalles que aquí explico. También está la instintiva, tanto interna de escuchar al cuerpo y también de atracción entre personas, no solo sexual. Y bueno, también la repulsión, cuando uno siente que hay una persona que esta persona no me late, esta persona no me agrada. ¿Ok? Incluso puede ser una persona que sea sana, que sea equilibrada, pero que sentimos que al menos no encaja con nosotros. Bien. Y también está lo transpersonal y parapsíquico, que son estas capacidades extra que son una, una extensión del sexto sentido interno, lo que se llama interocepción, propiocepción y también obviamente algunos mensajes que recibimos en sueños, que eso ya es muy etéreo, quizás hasta ahora para entenderlo mediante ciencia de una forma racional. Entonces, ciencia de la intuición. Estas son nada más algunas referencias, ¿ok? Incluso hay una página web, un grupo que trabajan muy enfocado en la intuición, pero no lo recordé. Incluso creo que lo di en una de las clases pasadas, pero eh, no lo encontré. Uno es HeartMath, que estudia mucho el campo electromagnético del corazón, la variabilidad cardíaca, y ese indicador, variabilidad cardíaca, que lo he explicado en clases pasadas, se considera como indicador asociable a una mejor intención, una mejor intuición y de ahí a bienestar en general, pues esa conexión con uno mismo, con, con ideas más claras, parten de una variabilidad cardíaca y esto se puede entrenar. Bien, el Rupert Sheldrake es un teórico más o menos famoso que tiene una teoría que ha agarrado repercusión acerca de la resonancia mórfica y campos mórficos y cómo esto influye en la materia del pensamiento. Y Peter Gariev, un científico ruso, falleció hace poco y habla sobre el estudio de la existencia de principios similares al campo mórfico en neurología y biología. Él incluso empieza a abordar la telepatía y cómo, o sea, y explicar cómo tantos procesos eh, en el cuerpo, tanto los que nos damos cuenta como los que no, y por ejemplo la intuición. ¿Cómo es posible que algo tan rápido, tan complejo suceda o cómo es que esto se manifiesta y ver el trasfondo o el basamento en lo fisiológico, en lo estructural? ¿Ok? Y esto, justamente esta imagen que estaba en estas láminas, es de un libro de HeartMath que se llama La ciencia del corazón o Science of the Heart. Se puede conseguir gratis, que es mucho más fácil la versión en inglés. Y hay un capítulo en específico acerca de cómo es que ellos van estimando que funciona la intuición. ¿Ok? Y entonces aquí, esta es la sensibilidad energética, en la que influyen mucho los campos electromagnéticos, el conocimiento implícito, algunas cosas que nosotros tenemos ya o adquiridas o que aprendimos, que nos ayudan a codificar eso y a aplicarlo al contexto. Eh, y también intuición no local, que es lo quizás más difícil de explicar, pero que habla de un poco ese que llaman algunos entrelazamiento cuántico o esa conexión invisible entre todo.
que es también como una especie de red de información. Calibra tu intuición, conócela para integrarla mejor. Entonces, aquí vamos a hacer una de esas pausas para intervenciones. No sé si hay quienes quieran comentar algo en este momento. Son bienvenidos a participar. Bueno, parece que no hay intención de participar, dar comentarios. ¿O sí? Ah, bueno, Sheila. Bueno, Sheila aquí comenta que quiere participar. No sé si es que es cuestión de darle permiso al micrófono o la opción de levantar la mano no la encontró, pero Sí, adelante, Sheila. bienvenida. Sí, Sheila tiene el micrófono desbloqueado, pero no le escuchamos. Bueno, no sé si es que piensa participar por vía escrita. Bueno, mientras Sheila verifica el micrófono, pues tenemos al doctor Ricardo González. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy Bueno, bien. saludos a todos. ¿Por qué crees que, a pesar de que esto que mencionas lleva décadas que se sabe, está tan poco aplicado? Bueno, eso no sé si decir que sería una polémica, este, porque claro, están porque esto principalmente habla siempre de una facultad del ser humano que va más allá de la mente racional y los programas que tiene en su funcionamiento. A veces hay civilizaciones que son más basadas en lo mágico, en lo espiritual, otras que son más racionales, pero todas esas van a tener en común que funcionan en base a como a programas o a patrones rígidos de conducta y pensamientos limitantes acerca de la vida y de sí mismos. Mientras que la intuición tiene el poder o tiene la función de como cortar a través de eso. ¿Sí? Entonces, número uno, el mundo racional de hoy en muchos aspectos va en contra de esa sensibilidad, de ese tipo de escucha. Y bueno, número dos, si tú quieres mantener a las personas quizás más controladas, pues una forma de hacerlo es que no escuchen esto, sino que simplemente que funcionen en modo automático lo más posible, ¿no? Gracias. Sí. Entonces, hay una lámina que no estoy consiguiendo, yo la hice, pero que no la estoy consiguiendo, no sé si la hice por error en otra parte. Pero habla acerca de los elementos de la intuición, ¿ok? Si no está aquí, entonces yo lo voy a compartir luego en la lámina, este, en lo que envié en digital, ¿ok? Entonces, antes de pasar a esta aplicación de los campos electromagnéticos, es importante aclarar que la intuición tiene varios elementos o dimensiones que influyen en la misma, ¿ok? Yo sé que todo esto lo escribí, no sé dónde está. Lo escribí hace como 2 horas, 1 hora y media. Eh, no estoy loco, pero no sé dónde está de verdad. Entonces, ahí, bueno, Sheila, puedes, si quieres, escribir mientras voy explicando, ¿ok? Y luego atiendo tus comentarios. Y es que son los elementos de la intuición. O sea, la intuición involucra varias dimensiones del ser humano. O sea, tanto espirituales como mentales, psicoemocionales, como también físicas. Y otro elemento que se suele
como obviar y que es muy importante, para mí fue muy importante, que son los temporales, ¿ok? O sea, en relación al tiempo. Entonces, en los espirituales tenemos el número uno, propósito, también autoconocimiento y paz de conciencia. Es decir, la intuición muchas veces, y eso sobre todo más fuerte en hombres, va a estar muy conectada o nos va a llevar mucho a nuestro propósito, a lo que nosotros queremos para nuestra vida, lo que es nuestra misión, ya sea que lo veas de una forma mental o espiritual. Pero esa es parte de la esencia de la intuición y poder despertarla. Si tú no quieres conectar con un propósito, si tienes como un llamado y no lo escuchas, algo que quieres hacer con tu corazón, con tu pasión y no haces algo ya sea o drástico, decidido o al menos gradual, pero haciendo algo para llegarlo, entonces esa posibilidad de conectar con la intuición, esa fuente extra de información, se va a ir apagando, ¿sí? En el caso de la mujer es un poco distinta porque más bien tienen bastante capacidad de intuición, bastante sensorialidad, pero sobre todo en el caso de los hombres, si no nos conectamos con nuestro propósito porque o solo queremos ganar dinero, o por la reputación, o cualquier excusa, entonces nos vamos a ir desconectando de eso. También la paz de conciencia, obviamente no querer escuchar porque a veces la intuición te lleva a que deberías hacer algunas cosas de forma distinta. Eh, y el autoconocimiento, porque también a veces es aprender a ir diferenciando entre escuchar la mente y la intuición. Luego están los psicoemocionales. Entonces, los psicoemocionales, los factores que influyen, obviamente, como ya comenté, el ánimo, el estado emocional, el enfoque en que te estás enfocando tú y si estás enfocado en tus pensamientos, en algo pragmático, o si eres capaz de tener esa conciencia alerta pero abierta, ¿sí? Mantenerse escuchando. Traumas que tienden a desconectarnos de nuestra sensibilidad, tanto física como espiritual. ¿Y qué más? Y también obviamente la meditación y la psicoeducación, es decir, el entrenamiento y tener el conocimiento también no está mal, por más que sea espiritual y que no necesite tampoco ser un doctorado para tener intuición, pero sí, a veces uno con conocimiento de cómo funcionan esas cosas, y para discernir precisamente entre pensamiento, ruido mental y verdadera intuición. Y también es importante que hoy en día nosotros estamos conectando, estamos viviendo mucho a través del sentido de la vista, ¿sí? En el sentido de las redes sociales, los teléfonos, las computadoras, muchas de las cosas lo hacemos desde el sentido de la vista, que es el sentido más mental de todos. Pero entonces la intuición nosotros también la podemos ir despertando, ir ampliando esa sensorialidad al conectar con nuestros otros sentidos de una manera tanto, digamos, física o simplemente de atención mental normal, pero también lo simbólico detrás. ¿Ok? Conectar con la audición, no solo de escuchar qué está sonando alrededor, sino que eso también ayuda como que a no estar viendo tan rígidamente hacia adelante, sino a expandir la visión hacia los lados, a ampliar la vista. Si yo les digo que ustedes se pongan a escuchar atentamente todo lo que suena a su alrededor, no solo van a empezar a prestar más atención a los sonidos al- a los alrededores, sino que su vista automáticamente, inconscientemente, va a dejar seguramente de enfocarse en algo muy rígido, incluso ni siquiera en mí en la pantalla, y esa visión periférica se va a abrir. Y eso naturalmente hace que nuestro sentido de escucha, de empatía, de escuchar un poco más allá de lo rígido, o un pensamiento lineal, pues se active de una manera muy natural. El tacto también, porque el tacto te conecta con tu cuerpo, lo que tú estás habitando, conectar con tus sensaciones. eh, y el olfato, conectar con tu olfato también con el tiempo te va a despertar ese sentido instintivo sobre percibir que si realmente estás bien en tu aquí y ahora, en el territorio en el que estás, esas emociones viscerales que a veces hay que también abrazar
para ser congruente con uno mismo. Entonces, todo eso son formas de cómo la intuición está involucrada a nivel mental. Luego vamos a los aspectos físicos. Principalmente esto los voy a explicar más adelante porque ya habla más de la parte, digamos, ciencia de este tema, ciencia o práctica. Número uno es nervio vago y la salud en general, el estado de inflamación del cuerpo, porque un intestino inflamado distorsiona nuestras emociones, una microbiota, o sea, flora intestinal muy desbalanceada también hace que seamos más reactivos, que seamos más impulsivos, que nos cueste estar en silencio. La alimentación que influye en todo esto que dije, en la actividad mental, también los campos electromagnéticos, que parte de lo que voy a abordar ahora, la respiración, también el sexo, ¿ok? Como les dije, en el hombre y la mujer la intuición funciona de formas distintas. Voy a ver aquí en el chat, me están escribiendo antes de pasar a, aquí hay un comentario interesante de Sheila, que ya está participando en el chat. Uno, bueno, el primero que he visto, no he leído lo demás todavía porque me gustó mucho, de que la razón está al servicio de la intuición. Eso está muy bonito que lo hayas dicho porque precisamente lo que pasa hoy en día es que enseñan a la gente a funcionar desde y al servicio de la mente racional nada más. A que yo aprendo algo, yo lo aplico, funciono de esa forma, eh, pero en realidad la razón está hecha para contemplar esos mensajes intuitivos también y entenderlos, número uno, y entonces saber tener la inteligencia para aplicarlos de una manera pragmática, de una manera empática en el mundo real. Esa es una aportación muy buena. Ujú. De que nosotros entendemos normalmente que está la mente racional y de allí, pues, a veces escuchamos algo y tenemos nuestra intuición o alguna cuestión, pero eso siempre significa que vamos a estar cerrados como en nosotros mismos, en las programaciones del ego. Mientras que lo que dice Sheila, que decía Aristóteles, es que la mente esté ahí receptiva, contemplativa, como digo, no con las gringolas así, sino con la mente abierta, con esa visión periférica activa para contemplar esos mensajes y ver cómo eso se aplica, cómo uso mi inteligencia y mis recursos en servicio de ese mensaje, porque muchas veces esa intuición justamente viene conectada a una verdad superior de trasfondo, a un propósito, y sí, esa es la idea también, Sheila. ¿Mm? Porque es diferente la intuición del hombre que la mujer por la tipología de su psique, si me pide. Ujú. La intuición se podría decir nos ayuda mucho a extraer de lo implícito que aflore lo explícito, o el inconsciente del consciente. Sí, eso del inconsciente al consciente, por ejemplo, lo expliqué cuando lo de los sueños, ¿no? Que la intuición, una forma clarísima de conectar con ella es lo de interpretar los sueños. Sí, aunque hay formación e interpretación de sueños, estudio de símbolos, arquetipos, pero igual siempre aunque sea algo se va haciendo desde la propia indagación. Incluso a veces la intuición nos puede guiar no a la respuesta final y absoluta de algo, pero sí la respuesta que necesitamos en el momento para seguir avanzando. Y cada vez más cerca de la verdad genuina, ¿no? Pero a veces es como de apartes o incompleta, pero la que necesitamos, lo que somos capaces de tolerar para avanzar en ese momento. La diferencia de la intuición en el hombre y la mujer, ya ahorita voy a explicar eso, ¿ok? Bueno, muchas gracias por la participación, Sheila. Entonces, parte de todo eso físico, eh, bueno, justamente yo explicaba en esa par de láminas que no encuentro, que aparte de los campos electromagnéticos, lo otro que mencioné, ¿no? Alimentos, que los alimentos, lo que son proinflamatorios, eso ya lo he explicado en otras clases anteriores y el por qué, pero los alimentos inflamatorios perturban la función del neurón vago y del sistema nervioso.
todo lo que es inflamatorio como los lácteos, animales, el gluten, las harinas, los azúcares refinados, eh, que no solo la alteración del nervio vago, inflamación del intestino, sino la alteración del microbioma intestinal, o también obviamente tanto los azúcares como el glutamato monosódico, como algunas sales saborizantes o otros consumibles con efectos adictivos, el aspartame, que obviamente hiperestimulan el sistema nervioso, desequilibran su equilibrio, perdón, perdón, desequilibran su funcionamiento y eso hace que sea más difícil tener y mantener esa conexión y de una forma más clara, ¿sí? Porque incluso a mí me ha pasado que, por ejemplo, a veces me pongo a comer azúcar, cosas endulzadas de más, y entonces sí tengo un montón de ideas y cosas y mensajes que yo he tenido, digamos, intuitivos en otro momento, eh, pero mi mente se sobrecarga, ¿sí? Y justamente hoy en día pasa de que hay una deficiencia de dopamina, de secreción natural de dopamina por falta de ejercicio, por falta de algunas actividades naturales, y entonces o los compensamos con la exposición a teléfonos, a pantallas o también a azúcares y algunas pues drogas, pero esto hace que la mente se dispare, pero no de una manera productiva o centrada. Ok, eso de la alimentación, también el nervio vago, que pues se regula, se trabaja a través de respiración consciente, a través de ejercicio, a través de este, cuidar la alimentación y ahora también vamos a ahora sí, a los campos electromagnéticos, ¿ok? Entonces, esta lámina ya estaba en la clase pasada, solo hago un breve repaso, que todo órgano emite campos electromagnéticos, pero más destacan corazón, gónadas y cerebro. O sea, el cerebro se va a asociar a los pensamientos lo que le da fuerza, lo que retroalimentas y te retroalimentas, es muy importante a veces también, si nosotros estamos en un ambiente de una persona que está hablando muy negativamente, mucha grosería, eh, o algo que no tenemos muchas ganas de reproducir, darle fuerza, entonces a veces sí es necesario como saber decir pare. O sea, no es como pensar que como no, yo no digo esas cosas eh, o no estoy de acuerdo con esas cosas, entonces no me va a hacer efecto. Pero a veces esa repetitiva a nuestro cerebro le puede también afectar. Eh, y obviamente a veces estar envuelto en un entorno o muchas canciones hipersexualizadas o entornos ofensivos, eso, si uno no sabe también encontrar la forma de ir saliendo de eso, entonces uno termina también pudiéndose ver afectado. Las gónadas, o sea, los órganos reproductivos hablan de ese magnetismo a nivel sexual instintivo. Y obviamente con quien se comparte intimidad sexual y la huella que eso deja en nosotros. Y el corazón y también las mamas, ¿sí? Que habla justamente de esa empatía emocional, de esa conexión emocional y cómo nosotros nos desempeñamos socialmente. Interactúan constantemente entre sí y los campos electromagnéticos no nativos o artificiales, que son todos estos que enlisto aquí, también influyen usualmente de manera contraproducente si la exposición es constante. Tienen la ventaja de que no es un riesgo sí muy grave, como por ejemplo que explote una bomba al lado o una contaminación bioquímica habitual, pero sí, con el tiempo, sí van generando daño, van generando desincronización del sistema inmune, desbalance del sistema nervioso, problemas de sueño, dependiendo del tipo de radiación electromagnética de la que hablemos. Y eso ya hay clases pasadas en las que explico todo eso. Los campos electromagnéticos están influenciados por estado de ánimo y salud, se pueden entrenar y potenciar, y ahorita voy a dar algunos recursos o explicaciones de cómo. ¿Ok? Aquí, aquí una cosa muy básica, pero ya más adelante voy a expandir más este tema.
Hay tecnologías modernas para medirlo, esto es muy importante. Eh, por ejemplo, esta de variabilidad cardíaca del HeartMath, o yo que uso unos llamados VedaPulse, y otro que se llama BioWell, o sea, BioWell, escrito en inglés. Van funcionando para medir estas cosas, ¿ok? Por lo menos bioindicadores que están muy asociados a ellos. ¿Ok? Entonces, los campos electromagnéticos se puede dividir en tres en específico. Esto ya yo lo mencioné en la clase pasada, pero ahorita voy a ahondar un poco más. ¿Ok? Entonces, el primero es el doble etérico. Cuerpo etérico es como un borde energético de máximo 5 centímetros de ancho que rodea cada cuerpo. Sí, es perceptible mediante los sentidos comunes, quizás con entrenamiento, y justamente ese entrenamiento es a través de la práctica de la visión periférica con ciertos ejercicios específicos. Que uno estira las manos hacia adelante y que uno empieza a abrirlas, así como abrir unas persianas y cerrarlas. Entonces es seguir las manos, pero sin mover la vista del centro. Y eso enfocado con la mirada central, enfocada en una persona enfrente con un fondo blanco y claro, un estado de ánimo relajado, que todo esté tranquilo, uno puede empezar a ver ese doble etérico de una manera muy tenue, pero se ve, porque es algo más perceptible a nivel físico. Esto es alterable o se ve influenciado hoy en día es por el contacto. Como les digo, es una barra es una capa muy angosta, como unos 5 centímetros, pero usted puede probar. En primer lugar, si usted deja que una persona le acerque la mano o lo toque o le acerque la mano, te va a sentir esa como invasión o ese intercambio de energía allí. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué suele pasar? Nosotros ante esa interacción o nos sentimos que queremos cerrarnos, distanciarnos o aflojar y terminar de aceptar eso. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué pasa? Hoy en día con los teléfonos, nosotros en nuestra evolución vivimos durante largo tiempo sin, o sea, que todo campo electromagnético, toda fuente intensa de campo electromagnético era natural. Entonces, ahora que nosotros agarramos teléfonos, que agarramos todos estos dispositivos eh, que emiten tanto de esto, entonces el cuerpo a nivel electromagnético dice, oye, estoy como que contactando con un ser, ¿sí? Lo tengo en mis manos, está aquí mismo. Entonces parte de esa adicción es esa conexión como emocional o simbólica que se genera a través de allí y es parte de lo que sostiene las adicciones a los teléfonos. Y aparte se le suma la exposición a las pantallas. ¿Ok? Pero eso es parte de cómo se altera el doble etérico, porque es como que alguien atraviesa todo tu campo energético, todas esas barreras naturales de defensa, y entonces uno siente esa diferencia. Y esto a nivel de intuición obviamente influye en, en corromper porque nosotros si sentimos esas cosas cuando otra persona nos hace contacto, entonces, esa intuición que nosotros pudiésemos tener, digamos, energética para sentir a otras personas, la energía de otras personas, cómo nos hace sentir a esas personas, se va degradando porque se está como corrompiendo al tener que ponerse a esto de una manera tan continua y que ni siquiera es un ser humano o un ser vivo. ¿Ok? Este conocimiento, esta información que muy probablemente sea la primera vez que la escuchan, pero es muy valiosa para entender ese tema que también he explicado en una clase anterior de las adicciones digitales, porque son tan complejas y tan difíciles hoy en día. Y porque es tan importante tomarlas en serio y da mucho beneficio parar la exposición a todas estas fuentes de contaminación de campos electromagnéticos artificiales. La aureola o línea de arco rodea la cabeza, se asocia justamente a las aureolas que le pintan a los santos, se asocia a pureza, a divinidad, a, a una conciencia muy clara, una mente bien, bien pura, no solo astuta, sino
con esa conexión con la intuición, esa conexión está como que nítida, ¿no? Sin embargo, puede ser muy corruptible por relaciones sexuales con diversas parejas o en términos inadecuados. También por escuchar pensamientos, escuchar palabras de otras personas muy continuamente, eso lo altera. Y como expliqué ya en clase anterior, en la lámina anterior, las huellas de relaciones sexuales, por lo menos ya aquí nos vamos a lo espiritual o enseñanzas tradicionales, ancestrales. En las mujeres, en su línea de arco, que las rodea de esta forma, es más grande, porque también va de seno a seno, esa huella puede dejar muchos años esa herida y eso quiere decir que la intuición de la mujer va a tener como cortocircuitos, no va a poder ser tan estable. Incluso se ha corroborado que la, las mujeres, una vez que han tenido más de dos, tres relaciones, parejas de relaciones sexuales, ya más adelante les cuesta muy difícil, es muy difícil que logren mantener un matrimonio bien a largo plazo, ¿no? O sin divorcio. Pero digo bien a largo plazo, por lo menos 10 años, porque a nivel psíquico, energético, es como que esa materia, ese contenido está todavía estorbando. Entonces ella no puede hacer esa función psíquica, intuitiva, energética de contener a la familia porque hace interrupción esa energía o esa información, incluso a nivel de ADN, que quedan en el bloodstream, en el torrente sanguíneo y en el cerebro de la mujer, queda por muchos años y eso hace electrocircuito en estas dimensiones. De ejercicio, hay una postura que voy a agregar en el PDF que voy a enviar para los estudiantes en la plataforma, que es simplemente justamente para sentir esta línea de arco y para purificarla y tomar conciencia de ella. ¿Sí? Es simplemente arrodillarse en el suelo y colocar las manos aquí y otro par de detalles. Es muy bonita. Y luego está el aura, así que ya es mucho más expansiva, se asocia al campo electromagnético del corazón, se asocia a poder de contención, presencia e inspiración. Esa intuición también como social, ¿sí? O sea, el doble etérico, o sea, habla de la intuición más de contacto, o sea, que uno sentir la energía de cerca y bueno, al tenerlo más cerca podemos sentir con más detalle la energía e intenciones de otras personas. La aureola habla además de esas intuiciones psíquicas de ideas, ¿sí? Y una mente clara para recibir todo eso y eh, como dice Sheila, pues que esa mente esté clara y despejada para funcionar al servicio de la intuición. Mientras que el aura es la intuición más social a nivel colectivo, a distancia y, y en conexión con la naturaleza. O sea, si nosotros estamos en un ambiente sobre todo natural, a veces vamos a tener ideas de cuál será el clima o si uno se expone aún más y tiene que salir into the wilds, a lo salvaje, a un bosque, es esa aura que nos ayuda a conectar con posibles soluciones en el entorno. ¿Ok? Y justamente ejercicio de enraizamiento en postura de árbol. Este nivel o sea, nosotros somos como antenas. Y así como podemos necesitar la energía, digamos, celestial, del aire, de la comida, también la de la tierra, hacer tierra ayuda mucho y a equilibrar muchas cosas. Y eso también en clase pasada lo he explicado porque es muy, muy poderoso para contrarrestar y eliminar los efectos de la exposición a campos electromagnéticos artificiales. Entonces, verán, aquí estaba lo había dejado de último. Entonces, sí, como comentaba Sheila, sí hay diferencia en la intuición masculina. Y lo que comenté antes son similitudes, ¿ok?
no solo voy a diferenciar, pero también tiene ciertas diferencias. Como digo, la intuición masculina, nosotros, sobre todo en el día de hoy, que nos favorece tanto la razón y esa parte que es fuerte en el pensamiento masculino, entonces nuestro deber es despertarla, ¿ok? Mientras que en la femenina el deber es equilibrar, o sea, entenderla y canalizar todo ese potencial y que no la sobrecargue, no la sobrepase. La intuición masculina es más celestial y visionaria, mientras que la femenina es más visceral y ancestral. Eso explico con detalles en las clases pasadas de psicología femenina. Para ver, es una intuición que va a alinearse más con una mente conquistadora, líder unifocal. Y ese unifoco ha de ser el propósito personal. Mientras que la intuición femenina es más hogar, multifocal, es más dopaminérgica, digamos, o más expandida hacia el terreno, hacia los alrededores, y no tanto un propósito personal, sino el aquí y el ahora, el sentido común, el bienestar mío, de mis hijos y del colectivo. Este, la intuición masculina se asocia más a propósitos objetivos y la intuición femenina más al bien común. Y aquí esto que agregué importante, que es que es perturbable por falta de enfoque, propósito y también de valentía, ¿sí? Porque nuestra energía masculina es romper celofanes, esos breakthrough de conciencia, ser ese líder que traspasa los miedos y nos abre nuevas eras, nuevas etapas. Entonces, pero si no, pero para eso se requiere valentía, ¿sí? Entonces, si no asumimos esa valentía, tanto para las batallas externas como para las internas, para confrontar nuestras verdades internas, entonces esa luz o esa conexión se va a ir apagando. Y mientras que intuición femenina es más perturbable por relaciones sexuales. Como dije, hoy en día es muy importante resaltar que ese libertinaje sexual, al menos a las mujeres, no pasa tan desapercibido como parece. ¿Ok? Eh, y también ellas son mucho más sensibles, pueden ser más sensibles a las palabras que escuchan, a las cosas que le dicen. Entonces, por eso también, si uno a veces dice grosería o malas palabras, así sea en broma, las mujeres se lo toman por lo general más en serio, porque ellos son mucho más receptivas ante eso. ¿Ok? Entonces, eh, bueno, aquí pregunta Sheila, las mujeres que han sido abusadas o violentadas sexualmente, ¿cómo podemos ayudar en relación a la intuición? Bueno, precisamente toda persona con algún trauma sexual o que lleve, por ejemplo, a tendencia de ansiedad o depresión, tiene esta desconexión o por lo menos esa falta de calibre muy significativa con la intuición. Entonces, eh, hay algunas meditaciones, hay algunos ejercicios de que yo también los ofrezco, dependiendo también de la historia de cada una. Al final doy mis datos de contacto si te interesa, que bueno, desde lo meditativo, desde lo energético, eh, te puede ayudar a potenciar eso, que esa limpieza de eso se dé. Y bueno, con eso obviamente acompañarlo con psicoterapia, acompañarlo con recursos un poquito más racionales o normales. Pero yo he estado en ejercicios, ya sea como profesor o como estudiante, en que algunas de esas cosas, pues las mujeres terminan como llorando, conectando con su sensibilidad, porque a veces que se endurecen, ¿no? Entonces, y cuando le llega la intuición, porque las mujeres siempre van a ser más intuitivas, pero chocan con esa reactividad, chocan con ese resentimiento o no confiar en sí mismas, y entonces eso es parte de lo que agrava el problema. Entonces, bueno, aquí están los medios de contacto. No sé si haya más preguntas. Sí, tenemos a Tomé. Tomé adelante. Hola, Tomé Martins. Sí, me recuerdo. Buenas tardes. Boa tarde, professor. Boa tarde, classe. Perante
explicação eu fui compreender o seguinte, que as instituições pode entrar no pensamento lógico e Ujú, criatividade. E pode realmente surgir quando combina com métodos estruturados, desde ujú, a ciência exata e a arte, denominando, requerendo práticas e autoconhecimento e humildade para ujú. reconhecer os seus limites. Agora, eu estou tendo aqui uma das perguntas. A pergunta é que a intuições ou intuição e como ela funciona da ciência e a arte. Essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta é como desenrolar, usar a intuição da maneira efetiva. E a última, quais são os riscos de depender solo da intuição, la intuição. Muchas gracias, profesor. Muy No bien. Eh, Gracias, Tomé Martins. No sé si iba a comentar alguien más, alguien que escuché la voz, no sé si era el moderador. Eh, pero acerca de cómo funciona esa ciencia arte de la intuición, entiendo que es la primera pregunta. O sea, aquí yo desde la ciencia explico, por ejemplo, con esto de los campos electromagnéticos, lo que expliqué también en las clases pasadas de basamento científico de cómo es que las mujeres y su mente están asociadas a la energía sexual de con quienes comparten intimidad. Y otros elementos que expliqué, eso hablan del lado de la ciencia, ¿no? De la intuición. Y el arte, en el sentido de que obviamente es único, y como creo que mencionaste por ahí, obviamente de la intuición suele surgir la creatividad, que eso incluso es algo muy importante hoy en día, que está surgiendo toda esta inteligencia artificial y todo lo que eso puede aportar. Sin embargo, la gente se olvida que la inteligencia artificial, aunque cree cosas inéditas, según lo que nosotros le pidamos, este, no tiene esa conexión con lo alto para que esas ideas o eso que invente no solo sea nuevo porque sea una pintura nueva, sea una idea nueva, sea un artículo nuevo, sino que la fuente de esa información o lo que ella se inspiró no solo sea pasado, porque la inteligencia artificial simplemente se basa en pasado, que no tiene futuro, no tiene intuición, no tiene esto más elevado que nosotros sí tenemos. Entonces, eso es algo que nos distingue, que hace que la intuición nos distinga, que es que nos permite hacer arte en el sentido de expresar eso de nosotros mismos que es único, que tiene relación con nuestro propósito, ¿sí? Y que nos permite hacer arte no solo por hacer algo distinto, sino algo con un mensaje más allá, o que incluso abre puertas a nuevos estados de conciencia o algo nuevo, ¿ok? No solo algo nuevo porque es diferente, sino algo nuevo porque es de verdad de vanguardia a nivel de, de alma, ¿no? De inventiva real. Las otra pregunta de cómo usar de manera efectiva, este, y que va combinado con la otra pregunta que te hiciste como de los riesgos, ¿no? Bueno, eso creo que más o menos lo respondí arriba cuando expliqué que, cuando lo expliqué arriba, al decir de que la intuición, sí, es una fuente muy importante de información, de ideas, pero que hay que integrarla con el sentido común, con balance emocional, hay que integrarla al conocimiento. Por ejemplo, si yo tengo la intuición de que quiero volverme, a mí me encanta la carpintería y quiero construir una iglesia, pero entonces voy a nada más a pensar que eso se va a manifestar por sí solo. No. No sé si yo quiero construir una iglesia o, no sé, una capilla de madera, que incluso eso no es normal, tendrá madera, pero también otras cosas, y yo tengo que formarme en eso, tengo que estudiar cómo se hace.
Tengo que tener sentido común para poder llegar a eso y que sí, la intuición, aparte de ese propósito, me va a ir dando ideas de cómo solventar algunas cosas, eh, pero obviamente tiene que estar el conocimiento y sentido común que respalde eso y cómo encauzarla. Eh, entonces, a veces me ha pasado a mí, persona como muy psíquica, o intuitiva, muy sensible, que ha tenido sueños, pero entonces como lo siente, entonces, wow, ya se siente poderoso con este poder, valga la redundancia, pero no se pone en acción. ¿Sí? O por ejemplo, las mujeres que pueden tener una gran sensibilidad intuitiva, pero como no se conocen a sí mismas o tienen desbalances emocionales o un estilo de vida muy inadecuado, entonces cuando llega esa información, pues hace cortocircuito o se mezcla, se turba con todo lo demás que hay adentro sin ordenar y sin organizar. Entonces, si hay una forma de entrenarla o usarla de manera efectiva, bueno, es simplemente en primer lugar cuidar tus emociones, cuidar tu estilo de vida, ser sincero contigo mismo, como tú dijiste, tener humildad. Y porque como dice también Sheila, que eso sí me gustó mucho, porque justamente es la idea de poder hacer cambio de switch y no estar viviendo de la mente que a veces tiene intuiciones, sino cómo despejar la mente para que esté al servicio de la intuición. Eso es muy importante.